Martes con nuestro columnista de el segmento Economía. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar siempre en esta casa. Pablo, te pregunto, porque no entiendo bien. El presidente firmó un decreto y los mercados no reaccionaron muy bien. ¿Qué pasa con la tasa? ¿Qué pasa de la era Guzmán? ¿Qué sucede? Digo, los mercados no vienen reaccionando muy bien últimamente, diría inclusive desde el momento que presentó el presupuesto. Hubo una pequeña reacción positiva que fue en los días sucesivos anulada, y en este caso en especial algunas consultoras inclusive diciendo se viene un reperfilamiento, como se puso de moda en la época de Macri, de la deuda del Estado. ¿Y qué quiere decir esto? En la época de Martín Guzmán se sacó justamente con la renegociación con los privados, el Congreso sacó una ley en la cual hay un artículo específico que decía que las deudas, si uno tenía que renegociar, si el Estado iba a renegociar parte de sus títulos, que en definitiva, digo, para decir al común de la gente, son títulos que tienen el mercado, que pueden tener cualquier persona, se los cambia el Estado por otros títulos, tienen que ser de igual o mejor calidad para el Estado. ¿Qué quiere decir? A mejor condiciones de tasa y de tiempo. Sí. O sea, la combinación tiempo y tasa tiene que ser favorable para el Estado o a las mismas condiciones. O sea, si en ese título se pagaba, por decir, el 15%, el 8%, tiene que mantenerse el 8 o 7,9. Bien. En este caso, ha sacado un decreto el Gobierno Nacional, el Gobierno de Milei, donde anula ese artículo. Bueno, los mercados se ven asustados porque aquellos tenedores de títulos dicen, bueno, pero ¿qué? Ahora me lo van a cambiar. O primero voy a tener que observar con muchísima más atención las cuentas del Estado, porque si va a salir al mercado a pagar mayor costo, quiere decir que va a necesitar podríamos decir una estructura, un superávit fiscal financiero mayor para poder hacer frente a este gasto. Entonces, bueno, están incómodos en definitiva los mercados. Digo que vienen siendo una sucesiva, podríamos decir, hechos, que los mercados no los están viendo con claridad, de dónde se va a financiar, la recesión que se está viendo, que se ha profundizado, han salido los últimos datos del primer semestre, han sido realmente muy importantes, la recesión que se está generando, el decrecimiento de la economía en general, sectores tan importantes como la construcción, que para colmo, en el presupuesto, y esto lo combinamos con el presupuesto, con la presentación del presupuesto, algunos observadores dicen, bueno, sí, va a ser más importante que el 2024. Lo que pasa es que estamos comparando con un año que directamente ha quedado en el piso, sin casi líneas de financiación las provincias para la construcción de ningún tipo de obra pública. Inclusive han tenido que salir con fondos propios las provincias a poder terminar obras paradigmáticas o obras que ya estaban al terminar. Ayer justamente hablábamos con Pablo Salinas, analista político, y decía que justamente en función del tema del presupuesto, lo más probable es que se prorrogue el presupuesto, que ni siquiera se termine de aprobar en el Congreso. Otra prórroga que no haría bien en realidad a un país que ya ha estado funcionando el 2024, y esto hay que aclararlo a la audiencia. El 2024, el gobierno de Milei no ha tenido presupuesto, es una prórroga del 2023. Recordemos de que se presentó por el anterior gobierno un presupuesto que se dijo de que no se iba a discutir hasta que se dijera quién era el presidente. Tal cual. 2024 hemos estado sin presupuesto, o sea que es prórroga del 23. Lo cual genera, y esto tiene toda una cuestión de fondo, genera toda una contradicción, porque en realidad cuando no se le aprueba un presupuesto a un gobierno, por más que uno esté en contra de lo que está desde diferentes posiciones políticas dentro del Congreso, en realidad lo que le deja es liberada las manos a que discrecionalmente genere las partidas que quiera generar o anule las partidas que quiera generar. Entonces, de alguna manera creo que tiene que llegar el Congreso a algunos acuerdos mínimos para que haya algún tipo de previsibilidad, pero no solamente porque a algún sector no le guste y a otro sector le guste más, sino porque tenemos una previsibilidad para el futuro y no dejamos tan discrecionalmente
el manejo de los fondos en el Poder Ejecutivo. Sí, además tengamos en cuenta que siempre se aprueba el presupuesto, no es el presupuesto es como decir, bueno, a ver, es una guía que uno tiene, pero al menos sabés dónde estás parado, cuál es más o menos el presupuesto que tenés para cada área, de otra manera no vas a Claro, saber. y que además tiene que hacer público cuando reasigna partidas. Exacto. Entonces, siempre, y esto digo, también se criticó cuando en la época del gobierno de Cristina la oposición no le quiso aprobar el presupuesto. Creo que en eso tenemos que madurar de alguna manera, digo, tanto el gobierno como la oposición, para que tengamos presupuesto. El presupuesto no se le puede negar al Poder Ejecutivo. Bien. Y vuelvo a insistir, sobre un presupuesto aprobado, el control que puede hacer el Congreso es distinto a cuando no existe el presupuesto aprobado. Bien, como siempre, muchísimas gracias, Pablo, por estar en Mañanas con vos, porque siempre nos aclarás lo que es más difícil de entender, así que gracias.